¿Quién nos hizo el favor de invitarlas a los Juegos Olímpicos? Tuvo que ser Dios, puesto que desde su adhesión en 1900, las mujeres han sido más que importantes en el porvenir de la fiesta veraniega de los 5 anillos. Con el tiempo han demostrado su enorme capacidad físico-atlética y mental, gestando hazañas increíbles, dignas de admiración y respeto. A continuación rendimos un homenaje a las atletas olímpicas más distinguidas de la historia, contándote las maravillosas proezas con las que inmortalizaron sus nombres en los sacrosantos repositorios del olimpismo moderno. Son 21 capítulos llenos de inspiración, gloria y espíritu olímpico. Después de conocerlos, caerás en cuenta del por qué las mujeres nunca han sido el sexo débil en realidad, y que la palabra impresionante se queda corta para describir sus alcances. Antes de comenzar, quiero aprovechar para invitarte a suscribirte al canal y activar las notificaciones pulsando sobre la campanita. Así YouTube te avisará siempre que publiquemos nuevos videos y tú nos ayudas a seguir creciendo en nuestra labor periodística. ¿Qué dices? ¿Nos das una mano? Shakti Cooper fue una tenista británica y la primera mujer en ser campeona olímpica de toda la historia. Lo hizo en París 1900, los primeros juegos en admitir participación femenina. La 5 veces campeona de Wimbledon se colgó la medalla de oro tras vencer a la francesa Yvonne Prevost. Lo más impresionante es que lo realizó sin escuchar absolutamente nada, puesto que 4 años atrás había perdido la audición total por una infección. Después de la prueba individual, también ganó oro en dobles con su compañero Reginald Doherty. La estadounidense Alice Kachman fue una saltadora de altura que tuvo su apogeo entre 1940 y 1950, lamentable época de segregación racial, donde además era mal visto que las mujeres practicaran el deporte. Pese a la lista de obstáculos, se convirtió en la primera afroamericana que conseguía una medalla de oro olímpica. Sucedió en los Juegos de Londres 1948, en donde además fue la única mujer estadounidense en ganar oro en atletismo. A su regreso fue recibida por el presidente Truman, pero en Albany, Georgia, su ciudad natal, el alcalde no acudió a darle la mano por las leyes de segregación aún vigentes en ese momento. Queta Basilio fue una atleta mexicana especialista en la prueba de 80 metros vallas y considerada una de las mejores deportistas de su época. Aunque nunca pudo ser medallista olímpica, Enriqueta pasó a la historia como la primera mujer en llevar la antorcha olímpica y encender el pebetero, acontecimiento que sucedió el 12 de octubre en los Juegos Olímpicos de México 1968. Queta creó y organizó el recorrido del fuego simbólico por la paz y el deporte, evento que año tras año realiza una carrera por todo el país conmemorando los Juegos Olímpicos de 1968. Su nombre está grabado en las escaleras de acceso al Museo Olímpico en Suiza. Nadia Comaneci es quizás la mujer más popular en la historia del deporte olímpico, y cómo no, si la gimnasta rumana marcó un antes y un después en el devenir de la gimnasia artística. Entre Montreal 1976 y Moscú 1980 conquistó 9 medallas olímpicas, incluido un bicampeonato en la barra de equilibrio. En total presume 5 preseas doradas, 3 de plata y 1 de bronce. Además, a los 14 años en Montreal 74, se convirtió en la primera en obtener la calificación perfecta de 10 puntos. Fue condecorada 2 veces con la Orden Olímpica, siendo la atleta más joven en recibirla, y fue nombrada una de las 100 mujeres más importantes del siglo XX. La gimnasta rusa Larisa Latinina participó en 3 Juegos Olímpicos, Melbourne 56, Roma 60 y Tokio 64. Es la atleta más condecorada en la historia de los Juegos Olímpicos, con 18 medallas en su haber, 9 de oro, 5 de plata y 4 de bronce. Larisa fue la única mujer que logró ganar 9 medallas doradas, hasta que en París 2024 la nadadora estadounidense Katie Ledecky igualó su marca. Del mismo modo, es la única deportista que en algún momento ostentó el récord de más medallas de oro olímpicas, hasta que Michael Phelps batió su récord en Londres 2002. Es uno de los 5 atletas que han ganado 9 medallas de oro. Es la única gimnasta que ha ganado 3 veces las medallas de oro por equipo, 3 veces en la prueba de suelo, 2 veces en el concurso completo, 2 veces en el all around y 1 en salto con potro. La alemana Birgit Fischer tiene un total de 12 medallas olímpicas ganadas en un lapso de 24 años, entre Moscú 1980 y Atenas 2004. En el 80, a los 18 años, obtuvo su primera medalla de oro, victoria que la ensalzó como la campeona olímpica más joven en la historia del canotaje. Para el 2004, en lo que fueron sus sextos y últimos Juegos Olímpicos, Fischer, de 42 años, se retiró con 8 colgues dorados y
24 de plata, siendo la campeona olímpica de canotaje más longeva de la historia. Entre 1992 y 2004, Jenny Thompson ganó más medallas olímpicas que cualquiera otra nadadora en la historia, incluidas 8 medallas de oro, todas ellas en eventos de relevo. Su especialidad era la velocidad en pruebas de 50 y 100 metros, tanto estilo libre como mariposa. Es una leyenda de la natación olímpica, ya que durante años fue parte fundamental del equipo de natación de las barras y las estrellas. Compitió en 4 ediciones de Juegos Olímpicos: Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000 y Atenas 2004, ganando un total de 12 medallas, 8 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. De hecho, ninguna nadadora en la historia de la natación olímpica ha tenido más podios que Jenny Thompson. La germana Isabel Witt es la jinete más condecorada en la historia de las competiciones ecuestres, y no hay nadie tan dominante como ella en la hípica olímpica con 14 medallas. Ha sumado una presea dorada y 6 plateadas en las 7 ediciones que ha podido disputar en la categoría de doma individual, y ha acumulado otros 7 oros en la doma por equipos, donde con Alemania ha reinado con puño de hierro casi 3 décadas. Por otro lado, es la primera deportista en ganar una medalla dorada y de cualquier color en general en 7 Juegos Olímpicos diferentes. Dara Torres es la primera nadadora estadounidense que participa en 5 ediciones olímpicas, del 84 al 2008, y en cada una de ellas consiguió obtener como mínimo una medalla para sumar un total de 4 oros, 4 platas y 4 bronces. Lo impresionante de Dara es que se retiró en el 2000 y regresó 8 años más tarde, con 33, para colgarse 3 medallas de plata en Beijing 2008. Las atletas con más participaciones en la historia de los Juegos Olímpicos han sido la alemana Josefa Aydem y la gimnasta uzbeka Oksana Chusovitina. Josefa representó a Alemania Occidental en Los Ángeles 84, Seúl 88 y luego a Italia en Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012. Se destacó en la modalidad de aguas tranquilas, donde se adjudicó un oro, 2 platas y los mismos bronces. Por su parte, Chusovitina obtuvo una presea de oro y una de plata en su aventura olímpica de 16 años. Representó al equipo unificado en Barcelona 92, luego a Uzbekistán en Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, y a Alemania en Beijing 2008. La clavadista estadounidense Marjorie Gresting y su compatriota la tiradora con arco Elisa Polak son las atletas más jóvenes y de mayor edad respectivamente en ganar una medalla de oro. La mujer más joven que ha sido campeona olímpica es Marjorie, en Berlín 1936, con 13 años de edad. La consiguió en el trampolín de 3 metros. Por su parte, Elisa, de 63 años, logró la medalla áurea en tiro con arco por equipos en los Juegos Olímpicos de San Luis 1904. Simone Biles es una gimnasta estadounidense de origen beliceño que únicamente ha competido en 3 ediciones olímpicas: Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, pero que a sus cortos 27 años ya ostenta 11 medallas. Con 11 laureles olímpicos, 7 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce, se queda a las puertas de igualar el récord que pretendía romper en París 2024, pero que deberá esperar hasta el 28, el de la gimnasta rusa Larisa Latinina y sus 9 oros. Aunque la venezolana Yulimar Rojas no pudo defender su corona de triple salto en 2024 debido a una lesión, ocupa un lugar en este listado por ser la reina de su disciplina. Durante su debut olímpico en Río 2016 ganó plata, pero la guerrera fue por más y en los siguientes Juegos Olímpicos consiguió la medalla de oro saltando 15.67 metros. Con esta distancia no solo quebrantó el récord olímpico, sino también el mundial, plusmarca que rompería un año más tarde durante el mundial de pista cubierta en Belgrado. Tras la presea áurea en Tokio, Yulimar se convirtió en la persona con más medallas en la historia de su país y además es la primera y única mujer venezolana en presumir un oro olímpico. Ariane Titmus decidió vivir sin miedo y emergió como una de las mejores nadadoras de media distancia del mundo. A sus cortos 23 años tiene un palmarés de 8 medallas olímpicas, todas en estilo libre, 4 de ellas de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Causó revuelo en su debut olímpico en Tokio 2020, en donde se apropió 2 medallas áureas en 200 y 400 metros, un subcampeonato en 800 y un bronce en el relevo 4x200. Es actual bicampeona olímpica en los 400 metros libres, habiendo ganado la medalla de oro en París 2024, en donde derrotó en la final a Ledecky, la nadadora más laureada de la historia. También conocida como la reina del atletismo o reina de la velocidad, Elaine Thompson es una deportista jamaiquina pentacampeona olímpica. En Río 2016 fue la más veloz tanto en los 100 como en los 200 metros, hazaña que repitió 4 años después en Tokio, incluyendo un nuevo oro en los relevos 4x100, prueba en la que había sido plata en los Juegos Cariocas. Desafortunadamente una lesión le impidió participar en París 24 para defender sus coronas. No obstante, a sus 32 años no piensa en el retiro y planea continuar con su carrera como
como velocista. La nadadora australiana Emma McKeon no es la deportista más laureada en su disciplina, pero sí tiene 2 récords que le permitieron un lugar en este compilado. Resulta que esta atleta es la australiana más condecorada en la historia olímpica con 11 preseas. Durante sus primeros juegos en 2016 ganó 4 medallas. Sin embargo, 4 años más tarde fue la nadadora más veloz en las piscinas de Tokio, adjudicándose 4 medallas de oro. Increíble, ¿no? En los 50 metros libres batió el récord olímpico, igual en los 100 metros y lo mismo en los relevos por estilo 4%. Por otro lado, en los 4% libres impuso junto a sus compañeras una nueva plusmarca. En París 2024 no fue tan exitosa como en Tokio, pero le alcanzó para ganar un oro y una plata en los eventos libre y por estilo en los relevos 4%. Así nomás, la estadounidense Allyson Felix es la atleta más condecorada de la historia en las pistas olímpicas con 7 campeonatos, 2 medallas de plata y solo una de bronce. En los 200 metros fue ganadora de la medalla de oro en Londres 2012, 2 veces medallista de plata y 3 veces campeona del mundo, manteniendo el título desde 2005 hasta 2009. También ha ganado 6 medallas de oro olímpicas, formando parte de los equipos de relevos de Estados Unidos, 4 títulos de 4x400 en 2008, 2012, 2016, 2020 y 2 campeonatos en 4% en Londres 2012 y Río 2016. Es la única estrella femenina del atletismo que ha ganado 7 oros. Se retiró después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La deportista neerlandesa de origen etíope Sifan Hassan es una especialista en las pruebas de medio fondo, fondo y campo traviesa. Ha participado en 3 Juegos Olímpicos, incluidos los de París 2024. Se metió a los libros sagrados del olimpismo en Tokio 2020 cuando se convirtió en la primera atleta de la historia en subirse al podio en las 3 categorías de larga distancia, 1500, 5000 y 10000 metros. La doble campeona olímpica Elena Isinbayeva es la indiscutible primera dama del salto con pértiga, al ser la primera mujer en romper la marca de los 5 metros, con lo que llevó a su disciplina a un territorio hasta entonces inexplorado. La oda tuvo lugar en Beijing 2008 y fue quizás uno de los momentos más recordados de aquellos juegos. Batió su propio récord olímpico y mundial implantado en Atenas 2004. En su tercer intento saltó a una altura de 5.05 metros, haciendo que la multitud estallara en júbilo y ella en lágrimas al subirse al podio. Un año más tarde, Isinbayeva superó su marca mundial y hoy en día ambos récords le siguen perteneciendo. Hubo una selección de voleibol cubana, mejor conocida como las Morenas del Caribe, que pasaron a la historia por ganar 3 oros olímpicos consecutivos y 2 mundiales en menos de una década. Todo empezó en Barcelona 92, donde obtuvieron la medalla áurea sin perder un solo partido. Posteriormente en Atlanta 96 se consagraron como la mayor potencia del voleibol femenino tras repetir el oro venciendo en la final a la República Popular de China. Luego de ganar los mundiales en el 98 y 99, acudieron a Sydney 2000 para defender su doble corona e ir por el tricampeonato olímpico, mismo que alcanzaron el 30 de septiembre del 2000, derrotando a Rusia ante más de 9000 espectadores. De esta manera se convirtieron en la primera selección de voleibol que logra triunfar en 3 ediciones de los Juegos Olímpicos. Finalmente, pero no por eso menos importante, tenemos a la atleta estadounidense Katie Ledecky. Es la nadadora más laureada de la historia con 14 medallas olímpicas, de las cuales 4 son de plata, 1 de bronce y 9 de oro, cantidad con la que igualó el récord de la gimnasta Larisa Latinina, como la mujer con más campeonatos olímpicos de la historia. Este colosal hito lo alcanzó en los recientes Juegos de París 2024 y para Los Ángeles 28 buscará acercarse a Larisa Latinina y sus 18 medallas olímpicas, conseguidas entre Melbourne 1956 y Tokio 1964. ¿Tú qué piensas? ¿Lo conseguirá? Tras repasar estos 21 capítulos en los que conocemos a las mujeres más exitosas que han dado los Juegos Olímpicos, llegamos al final de este video, pero no nos despedimos sin antes agradecerte por llegar hasta acá y preguntarte, ¿nos faltó alguien que no hayamos incluido? Háznoslo saber en la caja de los comentarios. Si te gustó la publicación, regálanos tu pulgar arriba y compártela con toda la banda para que también conozcan a las mujeres que cambiaron la historia de los Juegos Olímpicos. Sin más, me despido deseándote lo mejor para ti y tus seres queridos y nos vemos en la próxima para una nueva y apasionante aventura del mundo deportivo.